en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ahí tenga su Biblia. Creo que esta época del año, hermano, como todos los años, es muy común que entre nosotros los cristianos y aún los no cristianos miran un poco hacia atrás, ¿verdad? Para evaluarse con un fin. El fin es hacer buenos y correctos cambios de lo malo, los errores que tuvimos, fracasos, etcétera. Como cristianos, mis hermanos, debemos querer siempre precisamente convertirnos en mejores embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este 2025 fue un 2025 de muchas pruebas, muchos desafíos, muchas cosas malas, ¿sí o no, hermano? Cosas que no nos esperábamos, de familiares, hablando de su salud, económicamente, o accidentes, etcétera. Y bueno, también fue un año, hermano, de malas decisiones, de decisiones equívocas que afectaron la familia, afectaron el trabajo, afectaron quizá la comunidad, qué sé yo. Así es que estos años, mis hermanos, o esta época del año, mejor dicho, debe de ayudarnos a evaluarnos con un fin, a hacer mejores cambios. ¿Cuántos dicen amén? Repito, como cristianos debemos convertirnos en mejores embajadores de Cristo, como Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 20. Y la única forma, hermano, en hacer estos cambios, en haber una mejoría, pues es despojándonos del viejo hombre y vestirnos, del nuevo hombre. Pablo así lo dice en Efesios capítulo 4. ¿Por qué es importante los cambios? Por el corazón que tenemos, hermano. Un corazón malo, un corazón engañoso. Así lo dice Jeremías. Así es que la única forma, hermano, de corregir nuestras vidas, pues en primer lugar es empezando a analizarnos. No analices a tu esposa, a tu esposo, a los hijos. En primer lugar, analicémonos de manera personal. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que analizamos, hermano, en qué hemos fallado, qué no hemos corregido, qué se desordenó en lugar de haberse ordenado nuestras vidas en este año, bueno, en lugar de reprocharnos, mejor hay que corregirlo, hay que perfeccionarlo. ¿Cuántos dicen amén? Oí en cierta ocasión un proverbio japonés que dice: cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Díganle al que está a su lado: cuando llegues a la última página de tu libro, ciérralo. Bueno, esto da a entender, hermano, que hay que abrir otro libro. Hoy, mis hermanos, Dios, en este último sermón del año, Dios, ¿qué crees? Empezará un nuevo tiempo con su pueblo, un nuevo tiempo con cada uno de nosotros. Así es que hay que recibir, mis hermanos, parte de la historia de nuestra vida, de errores, pero también de esas virtudes. Esas virtudes, mis hermanos, que ha sido gracias a la gracia de Cristo. Amén. ¿Cómo usaste tu tiempo, hermano? ¿En qué lo usaste? ¿Qué provecho sacaste del tiempo que usaste tu tiempo? ¿Cuál fue la prioridad en la que invertiste más tu tiempo? ¿Qué meta lograste, hermano? ¿Cuál fue tu resultado de todo este tiempo que has invertido en aquello en lo que tú te esforzaste? Bueno, en el mundo normalmente se esfuerzan por ser mejores
mejor ganancia económica, mejor casa, mejor auto. Y déjame decirte, no es que esté mal. Pero para nosotros los cristianos debe de haber una prioridad. ¿Cuál? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. El apóstol Pablo nos dice en esta mañana en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas, ¿qué dice, mis hermanos? Somos más que vencedores. Verso 37, perdón. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que, ¿qué, mis hermanos? Que nos amó. ¿Cuántos estamos conscientes, dice Pablo a los romanos, que la vida cristiana es una vida de muchas bendiciones y de cosas bonitas? ¿Sí o no? Mire, dígale al hermano que está a su lado, mi hermano, ¿no has tenido bendiciones de Dios? ¿No han pasado cosas bonitas en tu vida? Bueno, una de ellas y la excelente es que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le da una ofrenda de palmas al Señor por eso? Amén. Como Cristo vive en nosotros, nos dio una nueva vida. Esa nueva vida ha sido transformada o está en el proceso de su transformación al carácter de Dios. Nos ha guiado, ¿sí o no, mis hermanos? Si Cristo nació en nuestro corazón, hermano, todo cambia. Tenemos la vida eterna, hermano, la vida eterna, tenemos la paz, tenemos la esperanza. Tenemos a Dios con nosotros y por nosotros, mis hermanos, podemos superar cualquier obstáculo, cualquier desafío, cualquier prueba que venga. Sin embargo, la vida cristiana, hermano, no deja de ser una vida difícil. ¿Por qué? Porque también enfrentaremos cosas malas. El año 2025 vivimos cosas malas, cosas bonitas. Pues el 2026, ¿qué cree? Viene algo mejor, más pruebas. Ay, pastor, usted ya, tan bonito que íbamos. Amados, vamos a enfrentar cosas malas, cosas duras, cosas difíciles. Lo único que quiero hacer es llevarte a estar consciente, hermano, que en el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, comenzó una nueva vida, pero también una guerra espiritual. Una lucha, hermano, entre la luz con las tinieblas. ¿Cuántos saben que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz? Bueno, pues a eso añádele, hermano, las cosas malas naturales que vamos a estar viviendo. Este 2026, mis hermanos, muchos vamos a empezar a tener otros dolorcitos más en el cuerpo por la bola. ¿Cuál bola? De los años. Atravesaremos, mis hermanos, enfermedades. Vamos a atravesar escasez. Porque el año pasado, sí o no, algunos nos enfermamos. Otros, mis hermanos, tuvimos escasez económica. Otra de las cosas es que tuvimos hijos que no se portaron como uno quisiera, ¿sí o no? Pero también hubo papás que no se comportaron como los hijos quisieran, ¿sí o no, papás? Hay bien poquitos papás, sí. Amados, es importante y creo que debe de animar nuestro corazón con esta palabra que el Señor ha puesto, que la he titulado Dios es por nosotros. Diga conmigo, Dios es por nosotros. Es muy claro, ¿verdad?, el mensaje que se da en Mateo 1:23, donde nos dice claramente Dios es con nosotros. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando en este momento de lo que Dios hace por nosotros. Lo primero que hizo Dios, mis hermanos, en el nacimiento es darnos a su Hijo, quien se encarnó en forma de hombre, pero sin pecado. Divinamente habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús sabe lo que es padecer. ¿Sí sabían, mis hermanos, que nuestro Señor lloró? Nuestro Señor Jesús se cansó.
Nuestro Señor Jesús tuvo sed. ¿Recuerdas Juan capítulo 4? Nuestro Señor Jesús tuvo momentos de soledad. Nuestro Señor Jesús tuvo momentos de traición. A Jesús tuvo momentos de que lo negaron. Tuvo momentos difíciles. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no miró los momentos difíciles. Miró su misión. ¿Sabe cuál era su misión? Venir a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a Dios por esa salvación tan grande? El apóstol Pablo, mis hermanos, regresando a Romanos 8:31, el apóstol Pablo dice en la versión Las Américas: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, ¿qué diremos a esto? Bueno, a esto son los versos anteriores. El apóstol Pablo, desde el verso 28, el apóstol Pablo viene hablando de las situaciones duras, malas y difíciles que vivimos los cristianos. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermano, lo que quiere hacer con esta iglesia, con cada hermano de la congregación, es que aún en medio de esos momentos difíciles, Dios estará por nosotros y con nosotros. Y estas son, hermano, de las docenas de pruebas asombrosas del amor infinito de Dios. El apóstol Pablo enumera, hermano, en los versículos anteriores muchos de las pruebas, de las vicisitudes que cotidianamente tenemos, pero que también, hermano, por ser hijos de Dios vamos a atravesar. Muchas veces atravesamos malas circunstancias. Escucha, no siempre es porque estás mal, has desobedecido, sino por ser hijo de Dios. Por tanto, hermano, el apóstol Pablo dice en el verso 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿sí o no? Y la pregunta por eso es donde dice, bueno, ¿quién estará contra nosotros? Y esta es una pregunta retórica. ¿Quién estará con nosotros? Bueno, hermano, cuando decimos que es una pregunta retórica, tiene una afirmación. ¿Cuál? Dios está con nosotros. En otras palabras, no hay nadie que pueda ser más poderoso que Dios. ¿Lo crees? No hay nadie más poderoso que Dios. O nadie puede destruirte. Nadie puede destruirte, mis amados hermanos. La idea del apóstol Pablo no es que nunca nos enfrentaremos a los malos momentos. Es simplemente que nuestra oposición, hermano, está condenada al fracaso. Aun cuando atravesemos momentos duros en el matrimonio, momentos duros con nuestros hijos, en el trabajo, en la sociedad, en la universidad, en la preparatoria, en el kinder, incluso, mis hermanos, escucha bien, nada de lo que el diablo intente contra los hijos de Dios, o los problemas o las vicisitudes de la vida, ¿qué crees? Todo eso va a fracasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es por nosotros. Puede, hermano, que se opongan a nosotros muchos, pero escucha bien, no tendrán éxito. En su momento yo recuerdo, hermanos, que muchos se opusieron a nuestro pastorado. Quisieron quitarnos, se reunieron para quitarnos, pero ¿qué cree? No pudieron. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Entonces vivimos cosas duras y difíciles. Ustedes, ¿cuántos han experimentado que te han querido quitar donde vives, donde trabajas, donde esto, X, Y o Z? ¿Y qué crees? No han tenido éxito. ¿Por qué? Porque Dios es contigo. Porque Dios está de tu parte. Amados, no tenemos de qué preocuparnos. Lo más grave es que te preocupe y yo me preocupe de qué, de las cosas malas que vengan.
El apóstol Pablo le dijo a los cristianos que estaban en Filipo, les dijo, verso 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero aplica algo bien importante, con acción de gracias. Romanos 8:31, hermano, es un eco de otros pasajes que dicen algo muy parecido. Por ejemplo, Salmo 118, verso 6, que dice, el Señor está a mi favor, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? O Segunda de Reyes 6:16, que dice, y él, o sea, Eliseo respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Salmo 56:9, que dice, entonces mis enemigos retroceden el día en que yo te invoqué. Esto sé que Dios está a favor mío. ¿Cuántos se sienten gozosos de que Dios está a favor tuyo? Lo más grave es que algunos de los que estemos aquí tengamos indiferencia hacia estas palabras. O estés aquí y aún diciéndote, no te preocupes, estés preocupado, ¿y a qué horas termina el pastor? Apenas empecé. Hebreos 13:6 dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Amados, a veces nuestros corazones responden en desconcierto a estas palabras. Y yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, este año tuvimos desconciertos en estas palabras. Dios está conmigo, pero ¿qué cree? Muchos llegaron a decir, no, Dios no estuvo conmigo, Dios me dejó, me he sentido solo, Dios no ha estado conmigo. Algunos incluso cayeron y dijeron, no, ¿cómo Dios va a estar conmigo si me cayó Hacienda? Algunos, ¿cómo Dios va a estar conmigo si me llegaron los suegros? Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo Dios está conmigo? ¿Qué tal si me llegan terroristas? No, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Y puros políticos corruptos, etcétera. Nuestro enemigo, hermano, de la vida real, ¿qué cree? Pues no son las personas. La Biblia enseña que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Somos personas caídas. Como personas caídas, hermano, tenemos un corazón voluble, un corazón insensato, un corazón desobediente, un corazón hipócrita, un corazón falso. Por naturaleza tenemos un corazón mentiroso, tenemos un corazón de apariencia. Estoy hablando de la condición humana, ¿sí o no, mis hermanos? Qué importante es cuando el Señor nos dice a través de Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Sin embargo, hermano, dentro de esta conducta caída, ¿qué crees? También tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva condición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los que estamos en Cristo hemos sido regenerados. Ahora debemos tener un corazón, mis hermanos, que mira el sol de justicia. Ahora tenemos una nueva vida que debe de poner su fe en el autor y consumador, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos poner mayormente nuestra mirada en el autor de la vida cristiana, no en los autores de nuestros enemigos, porque es cierto que los enemigos en la vida real están para estorbarnos. Escucha bien, muchas vicisitudes que atravesemos nuevamente este 2026, amados, son los que van a querer estorbarte para apartarte del Señor. Hay buenos estorbos. Los buenos estorbos son aquellos que te impulsan a no decaer tu fe en Cristo.
Los estorbos son como aquellos papás que observamos a nuestros hijos y cuando vemos que están como que intentando salirse del camino del Señor, nosotros les estorbamos con gracia, con amor y con misericordia. Y muchas veces vamos a aplicar cejas levantadas. Bueno, serios. A veces nuestras hijas ya saben cuando estamos enojados, porque ya se enojó mi papá. ¿Por qué? Verle las cejas. Bueno, hace poco me las mocharon, pero sí, aquí tengo todavía. Amado, el problema es que a pesar de los problemas espirituales, seguimos teniendo que soportar luchas físicas. No solo son los asuntos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, tenemos un primer enemigo, nosotros. Número 2, el sistema del mundo. El mundo sigue insistiendo en que tu mente cambie, que tú perteneces a este mundo y no al reino de los cielos. Y va a querer volver a atacarte una y otra vez, y lo va a querer hacer con nuestros hijos. Bueno, pues a eso tienes que añadirle que vas a tener que soportar luchas físicas, mentales y emocionales. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues, amado, Dios con nosotros, no tú contigo mismo. Y tienes que enfrentarlas hasta el punto, hermano, de preguntarte: ¿Dios realmente está conmigo? ¿Y qué vas a decir? Otra vez. ¿Qué vas a decir cuando estés al punto, hermano, de problemas físicas, mentales y emocionales? ¿Qué vas a decir? ¿Dios contigo o ya Dios se olvidó de mí? Pablo, hermano, enfrentó las mismas luchas que nosotros, un hombre natural, pero él decidió, ¿qué cree, hermano? Dejar atrás su pasado y poner su vista en la meta que está enfrente. El apóstol Pablo, al igual que nosotros y al igual que muchos cristianos y pastores, amados, enfrentaremos luchas, muchas luchas. Incluso el apóstol Pablo enumera, mis hermanos, de algunos de sus sufrimientos en 2 Corintios 11 del 22 al 28. Ahí puedes ver como prueba de que el apóstol Pablo, hermano, nunca estuvo en palacios. Él no estuvo en burbujas de mucho gozo, alegría y paz. La mayoría de sus cartas fueron escritas, ¿sabes desde dónde? Desde la cárcel. De hecho, la carta que se le conoce como la carta del gozo, Filipenses, la escribió en la cárcel, estando en un momento, hermano, duro y difícil. Sin embargo, las epístolas a los pastores Timoteo y Tito, ¿qué creen, mis hermanos? Las escribió a unos días de su muerte. El apóstol Pablo, mis hermanos, ¿sabe qué hizo? Él no miró todas las cosas malas para acumularlas en su corazón. El apóstol Pablo lo que quitaba de su corazón es que no emanaran, no formaran nido de ¿qué? De más carnalidad. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que habla la boca se convierte en hechos, y nuestros hechos es realmente lo que somos. De manera que el apóstol Pablo, hermano, guarda su corazón. Él decía algo en Filipenses 3:7, basura, en estas palabras dice: yo me he dado a la tarea de conocer a Cristo. Sé que todo lo que he adquirido anteriormente, bueno, pues lo tengo por basura. Pero el apóstol Pablo aprendió en secreto, hermano, la satisfacción, independientemente, hermano, si él celebraba o no fuera de la cárcel o dentro de la cárcel. Él dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este mensaje que el apóstol Pablo es un mensaje de ánimo a la iglesia, de ánimo al matrimonio, de ánimo a nuestros hijos. Por eso es que cuando Pablo escribe, hermano, si Dios está por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién estará contra nosotros? Lo que está haciendo Pablo es comparar, hermano, una oposición terrenal con el poder, escuche bien,
contra el poder y la presencia eterna del Dios eterno, todopoderoso. La pregunta es, mis amados, ¿qué puede más? ¿La oposición terrenal o el poder y la presencia eterna del Dios todopoderoso que te hace vencedor? Bueno, gracias por los que sí están. ¿Y dónde están los demás? En las preocupaciones, pastor. Mira, lo más grave no va a ser mi sermón, va a ser que como entraste, salgas así, mi amado. Nadie, mis hermanos, puede hacer algo contra ti. Y si lo hace, pues debes de aprender que se va a enfrentar no a ti, sino contra el poder y la presencia eterna de Dios. Por eso el apóstol Pablo se declara vencedor. Y yo no estoy hablando de declarar, yo me declaro vencedor. No, él se declara en Cristo. ¿Sí dice así? Todo lo puedo en Cristo. No, todo lo puedo en mi sabiduría, en mi inteligencia. No. Ese verbo o esa frase en es de gran importancia. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Y bueno, hay gente que dice: pues yo no tengo ni a Cristo y míreme. Bueno, eso dijo el rico, ¿recuerdan? El rico poderoso y un hombre al lado conocido como Lázaro. Llegaron sus días del hombre rico. ¿Y qué pasó con su todo lo puedo en el rico? Murió. ¿Cuál fue su recompensa? Que todo su trabajo fue en vano. ¿Sabes por qué? Toda su riqueza, porque se le quedó a las siguientes generaciones que ni conoció. Sin embargo, Lázaro, cuando murió, mis hermanos, ¿sabe a dónde fue llevado? No fue llevado al infierno, fue llevado al seno de Abraham, hoy conocido como el cielo. ¿Cuántos están esperando su tercer cielo? Porque el primer cielo es el que tenemos, nuestra atmósfera. Segundo cielo están las galaxias, las estrellas. Y el tercer cielo, donde está nuestro Dios esperando a todos sus hijos, esperando el gran día del Señor. Amén. Amados, tú debes de estar preparado, porque si Dios quiere te lleva antes. No sabemos de qué manera. ¿Cuántos están preparados por si el Señor te llama hoy? Ay, no, pastor, me quiero casar todavía. Pastor, estoy a punto de recibir mi carro del año. Ay, no, pastor, estoy a punto de recibir. ¿Qué sabe yo, hermano? ¿Qué estás a punto de recibir? La pregunta es: ¿y si no lo recibes? ¿Y si no recibes lo que tanto esperas? Pablo escribe, hermanos: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El apóstol Pablo está comparando entonces lo terrenal con lo espiritual. Y dice Pablo: para nosotros los cristianos debe de gobernar más lo espiritual. ¿Por qué? Porque nadie puede vencer el amor de Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amado, no hay pecado, no hay error que pueda vencer el amor de Dios por nosotros. Lo único que puede vencer no el amor de Dios, sino vencer tu amor por Dios, es dejar de confiar en Él. Es dejar que las cosas duras y difíciles que quieres solucionar, pero como que sientes que no se puede. Bueno, amado, ahí pide sabiduría. Si hay cosas que quieres arreglar y no se han arreglado, pide sabiduría. ¿Por qué, Señor? Ahora, en Lucas 12, 4 y 5, Jesús dijo: así que yo les digo, amigos míos, en esta versión, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tiene nada más que puedan hacer. No le teman a los que matan el cuerpo. Pero Jesús dice: pero yo sí les voy a mostrar a quién deben de temer. ¿A quién? Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si les digo, a él teman, dice esta versión. ¿Quién es el único que le debemos de temer, hermano? A ver, esposo, dígale a su esposa: mi amor, ¿a quién debes de temerle? Ay, no, mi amor, es que te tengo miedo a ti. Ay. Esposo, dile a tu esposa: mi amor,
Ah, no, ahora tu esposa, perdón, dile a tu esposo, mi amor, ¿a quién le debes de temer? A ti, mi amor. No, no, ¿cómo crees? No, amados. ¿A quién debemos de temerle? A Dios. ¿Por qué? Porque Él sí nos puede matar y arrojarnos al infierno. Pero escúchame bien, pero el Señor, esas palabras solamente es para que recapacitemos. Porque Juan capítulo 3, en el verso 17 y 18 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Lo que quiere decir que Pablo, hermano, es que independientemente de lo que nos ocurra aquí en la tierra, escucha bien, existe una realidad superior. ¿Cuál? Que pronto estaremos delante de nuestro Dios. Es cierto que hay una guerra, mis hermanos, en la que creemos y que vamos a afrontar. Pero ¿qué cree? Dios es el vencedor al final. Efesios 6:12. El asunto es que estemos del lado de Dios y no del lado del mundo. Repito, hermano, aquí el asunto es que estés del lado de Dios. Y un creyente que está del lado de Dios, escucha bien, vive y se esfuerza a vivir en obediencia. Así es que el anhelo de todos aquellos hermanos que no conocen a Dios, pues es mejorar. ¿Sí o no, hermano? Una ocasión Jesús, hablando de un siervo infiel, porque llegó el momento, terminó el año, ¿verdad? Llegó el dueño y le dijo, quiero cuentas. ¿Y qué cree que hizo? Fue descuidado, fue un siervo infiel. Sin embargo, a estas palabras fuertes, mira, ¿cuál? Quiero que me entregues todo y te quedas sin trabajo porque fuiste infiel. Y de repente, ¿sabe qué hizo? Dijo, ay, ¿y ahora? ¿Quién podrá salvarme? Se empezó a mover, dijo, tengo que entregarle algo a mi amo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿O qué hizo, hermano? Se quedó y dijo, no, pues ya, cometí el error, pues ya, no, pues le sigo echando más error. No, ¿sabe qué hizo? Hay algo que tuvo este hombre, sentido común. ¿Qué hizo? Arregló las cosas y le entregó a su amo una parte, pero le entregó. En esta enseñanza, hermano, Jesús dijo, y él en esa parábola, él dice, los hombres de este mundo a veces son más, ¿qué? Son más atrevidos, usan más el sentido común. ¿Para qué? Para arreglar las cosas. Son más astutos. Y Jesús, allá hay un reproche y dice, pero los hijos de Dios, ¿qué? Espiritualizamos todas las cosas. ¿Cómo qué? No, pues Señor, por un lado tú arreglas las cosas. No. Lo más grave, hermano, de una vida pesimista es que diga, no, el hubiera no existe. Yo pensaba antes así, pero ¿qué cree? El hubiera sí existe. Cuando el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Los hombres, incluye mujeres, que no andan en silla de escarnecedores, ¿recuerdas? En caminos de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amados, el anhelo de todos, aún de aquellos que no conocen a Dios, es mejorar. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Quieres mejorar o quieres quedarte así como estás? ¿Cómo estás en tu carácter? ¿Cómo estás en tu manera de perdonar cuando alguien, el esposo o la esposa, se equivoca? Pregunta, luego te enojas y te quedas con el rencor ahí te lo guardas. O luego lo pasas por alto y sigues hablando como normal. A lo mejor tuvo una actitud del esposo, lo que quieras. Pues somos carne o no, esposos. O la esposa, gracias. Despierten, amados, échenle ganas. Y de repente, bueno, ok, me tocó a mí y tuve una contestación mala con mi esposa. Ok, ¿qué haces, esposa? Oye, mi amor, ¿qué está? Contéstale a tu papá. O viceversa.
O nuestros hijos, bueno, déjalo a los hijos cuando son adolescentes. Si tiene 35 años, la pregunta es ¿cómo reaccionamos? El asunto es, ¿vamos a mejorar o ahí nos quedamos? Bueno, hermano, es el deseo puesto en el corazón del hombre que cambiemos. Dios quiere tener hijos que se esfuerzan. Por eso el Señor le dijo a un hombre, a un líder, a Josué, que en su término y en su traducción se le compara a Jesús. ¿Cuántos llegaron a escuchar el canto de Jesús es nuestro capitán? Mi capitán es Cristo. Bueno, es que en el significado de Josué es el mismo que Jesús. Por eso, ¿y quién fue Josué, hermano? Así como Moisés fue un libertador, ¿verdad? Que tipificaba a Cristo. ¿Y Josué en qué sentido? En su liderazgo también. ¿Que Cristo es nuestro capitán? ¿Cristo es tu capitán? Pues el capitán nos dice en Filipenses capítulo 3:13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuántos tuvimos errores este año? Bueno, mejóralos. ¿Cuántos tuvieron malas reacciones con su esposo? Mejóralas. Esposos, ¿cuántos tuvimos malas acciones y reacciones con nuestras esposas? Corríjanlo, corrijámoslo, diga el otro. Pablo entonces está enseñándonos, hermano, en Filipenses 3:13, a no mirar otra cosa con el deseo de quedarnos allí. El asunto, mis hermanos, es que muchos caigan en la actitud del corazón que es engañoso. ¿Cuál? No, tú no puedes. Deja de esforzarte. Mira, ¿de qué sirve que quieras hacer hacendosa en la casa si nadie te lo agradece? Y al papá, ¿y para qué quieres echarle ganas, papá, si nadie te lo agradece? La pregunta es, ¿y si Dios contigo? ¿Quién es el que te da la fuerza? La sabiduría. Entonces, ¿por qué quieres esperar el agradecimiento del hombre y no agradecerle a Dios por todo lo que te ha dado? ¿Cuántos dicen amén? Amados, los no creyentes tienen el deseo de mejorar. Yo estaba escuchando a unos vecinos, de verdad, yo dije, ¡ay! Bueno, también escuchamos ahí los triunfos, ¿verdad? Hay quienes, bueno, estaba escuchando a uno que es abogado ahí bien fuerte. Yo creo que estaba llevando el caso de su esposa, pero enfrente de todos los vecinos. Y los escuchamos, pero me tocó escuchar a un matrimonio. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba acostado, pero salieron a hablar. Dejaron a los cachetones en casa y ahí estoy yo de chismoso. No, no es cierto. No estoy de chismoso. Lo que pasa es que escuché voces y dije, a esa hora, dije, ¿qué? Y entonces dije, a lo mejor son mañanitas para mí, pero no fueron. Y escuché y estaban, mira, ya mi amor, ya estuvo bien. Mira cómo están nuestros hijos. ¿Quieres que nos divorciemos? ¿Eso quieres? Y la esposa, sí, ya no aguanto. Y él dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya acabó el año. Ya tuvimos los 2 errores, ¿sí o no, mi amor? No, pues que sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en la misma? ¿O le pedimos ayuda a Dios? ¡A Dios! Y no lo conocen tanto como nosotros. Amados, los no cristianos tienen el deseo de mejorar y participar en hacer algunos cambios de su vida. Pero ¿qué crees que es lo que les falta realmente? A mí el Señor me dijo, en cuanto tengas oportunidad, acércate a ese matrimonio y háblales de mí. Porque ciertamente hay matrimonios que no tienen problemas, ¿sí lo sabías? Hay matrimonios que este año fue un año de bendición, de paz, fidelidad. Pero ¿qué crees? Eso no salva a la gente. Ser buenos con los tuyos no salva. Lo que salva es recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, lo que realmente necesita el hombre es la plenitud de Cristo.
Lo que tú y yo necesitamos, mis hermanos, es la plenitud, pero en acción de Cristo. No necesitas quedarte en lo malo que te hicieron o en lo malo que hiciste. Necesitamos crecer dejando el pasado. Dije, déjalo, no olvídalo. Pastores, ¿cómo quiere que olvide el pasado? No, yo sé que olvidar el pasado no es fácil, pero no te estoy diciendo que lo olvides, solamente supéralo. Supera las cosas malas que te hizo tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque tú también las haces, ¿o no, mujer? A ver, ¿por qué todos nosotros, lo que callamos los hombres? También los hombres callan cosas. Yo conozco algo. No es cierto. Amados, las cosas del pasado no tan solo habían quedado atrás para el apóstol Pablo, sino que también él las superaba. Por tanto, las olvidaba. Escucha bien, cuando tú y yo aprendemos a superar lo duro y difícil de nuestros hijos, del matrimonio, del trabajo, etcétera, escucha, cuando lo superas, lo olvidas. Yo sé que como a ti y como a mí nos han lastimado, ¿sí o no? Y esas heridas quedan aquí y quedan acá, humanamente hablando. Pero cuando las superamos en Cristo, ¿qué crees? Tal vez quedan aquí, pero ya no aquí. Y una vez que sigo reforzando este corazón con la palabra de Dios, ya no quedan ni aquí y no quedan acá. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez, es en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Quien te haya herido, quien te haya ofendido, quien te haya piedricado, también a nosotros nos han piedricado, pero no me quedo ahí. Bueno, también estoy consciente que no todos tenemos la misma madurez, ¿cierto? Que hay quienes empiezan en el camino cristiano. Hay quienes son maduras, mujeres maduras, que perdonan el pasado, perdonan los errores. Hay esposos también que perdonan el pasado. ¿Por qué? Porque saben que son nuevas criaturas y que están en Cristo. ¿Te das cuenta que el en es sumamente importante? Jesús dijo, el que permanece en mí, todo lo van a poder. Todo. Y ese todo es, hermano, las cosas que vivimos cotidianamente. Incluso, hermano, Él te va a dar las fuerzas para seguir trabajando este 2026. La meta del apóstol Pablo, hermano, es Cristo mismo. Cristo es su meta. Por eso superamos las cosas y las olvidamos. Si tu meta no es Cristo, entonces no superarás las cosas, amado, y te vas a quedar ahí con un corazón contrito y amargado, no contrito y humillado. Un corazón que queda contrito y amargado, hermano, no sale adelante. Una mujer, hermano, que todo reprocha y nada agradece, no sale adelante. Un hombre que todo reprocha y nada agradece, no sale adelante. El apóstol Pablo, mis hermanos, aún dentro de todas sus dificultades en su vida cristiana, el apóstol Pablo, él, como todos, decía, siervo de Jesucristo. Él nunca, apóstol, amado, ese es el término que se le da, pero apóstol, ¿sabe qué significa? Sencillamente, enviado a predicar las buenas nuevas. Así es que el apóstol Pablo tenía una meta. ¿Cuál era su meta, hermano? Dígalo fuerte. Cristo. Para poder llegar a esa meta, ¿qué debemos hacer? Supera las cosas que están atrás y pon tu mirada en las que están enfrente. Este 2026, por ahí siguen las redes sociales, hasta canciones, hermano. Y digo canciones, ¿por qué no son cantos? Las canciones solo motivan el alma, el corazón, pero no el alma. Un canto que
anima el alma, es aquel que dice en Romanos 8:31. Mira lo que dice 8:35: tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. El apóstol Pablo, hermano, pone su meta en Cristo, y él superó las cosas que estaban atrás, como poniendo su mirada en las que están por frente o las que vienen adelante. ¿Tú sabes que no van a venir desafíos a tu vida? ¿Cuántos están seguros que van a tener desafíos en la vida? Por eso dice Pablo: ¿quién nos va a separar de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? Amado, el apóstol Pablo dice: no hay ni una sola sombra, escuche bien, de incertidumbre en la mente de Pablo cuando dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amado, todo aquello que tú viviste y que has escuchado de Dios, que te ha animado a ordenar, a cambiar y corregir, amados, hazlo para la gloria de Dios. Pablo no pone énfasis en el premio, sino en el lugar donde el premio será recibido. Pregunto: ¿cuál es el premio recibido? Cristo Jesús. ¿Dónde lo vamos a recibir el lugar? En el cielo. Pero ¿cuál es el supremo regalo y llamamiento de los hijos de Dios? Cristo Jesús. Yo pensé que te ibas a alegrar más. Bueno, yo también, yo los comprendo. Me pongo en sus zapatos. Yo sé que ahorita estás en muchas cosas, amado, pero debes de entender algo: que no pierdas tu meta. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta superior es Cristo, lo vas a lograr. Si tu meta, hermano, es simplemente seguir creciendo económicamente en la tierra, escucha bien, te vas a alejar de Cristo. Si esa es tu única meta. Pero ¿cuántos saben que podemos mejorar? Amados, durante esta época del año es muy común mirar hacia atrás, ¿cierto? Decíamos, para evaluar nuestras obras. ¿Cuál es el fin? Corregirlas, ¿sí o no? Para la gloria de Cristo. Pero el asunto es que el que evalúa las cosas de atrás y solamente quedarse ahí, amados, no vas a continuar la vida cristiana. Como cristiano, entonces, debes convertirte en un embajador de Cristo. Ahora, mis hermanos, Dios nos ha dado promesas para terminar este siguiente año 2026. Solamente que un predicador dijo lo siguiente: mira, la única condición para que se cumplan las promesas de Dios para nuestras vidas tiene que ver con la actitud de quienes la reciben. La pregunta es: ¿qué actitud vas a tener en este momento para que tu 2026 en Cristo sea para la gloria de Dios? Bueno, el Señor los está escuchando, Mira, lo que tú hagas o dejes de hacer es un asunto que te corresponde a ti y a Dios, no a mí. Hay creyentes que piensan, hermano, que es que eso que dice el pastor, es que eso que enseña, o sea, nos quiere decir qué debemos hacer. No, yo solo enseño lo que la Biblia dice, lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Por eso es que la única condición para que se cumplan esas promesas, número uno, necesitas tener a Cristo. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo? Bueno, número dos, tu actitud. Una actitud de una vida nueva en Cristo, de un año nuevo en Cristo. ¿Para qué? Para mejorarlo. Amén. Ahora, que Dios está con nosotros y por nosotros, ¿qué significa, hermano? Apúntalo. Que Él está presente en nuestras vidas, número uno. Número dos, nos acompaña. Y número tres, nos sostiene en todo momento. Es en aquello, hermano, donde debe de estar tu mirada. ¿En qué? En el presente.
no en el pasado. Una vida cristiana que está en el presente, que dice: Señor, yo sé que tú estás conmigo porque me acompañas y me sostienes. Esto implica, ¿sabe qué? Un futuro lleno de paz, de gozo, de perseverancia. Ahora, ¿qué implica, mis hermanos, que Dios está presente en tu vida, nos acompaña y nos sostiene? Número uno, su presencia es constante. Si tú crees que Dios está contigo y por ti, bueno, si tú crees que Él está presente en tu vida y te acompaña y te sostiene, bueno, eso implica la actitud de ¿qué? De confianza en ¿qué? Que su presencia es constante. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios siempre está con nosotros, no te abandona ni te deja solo. Deuteronomio 1:6 dice así: Moisés le dijo al pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. ¿Cómo, hermano? Esforzaos y cobrad ánimo. Nada más que hay algo bien importante. Recuerda que ese esforzaos es en Dios. ¿Cómo? Rinde tu voluntad a Dios. Rinde tu voluntad a Cristo. Hay muchos que dicen: pastor, por más que yo me esfuerzo, es que ya no lo hagas en tus fuerzas. Hazlo en las fuerzas de Cristo. ¿Cómo? Humíllate. ¿Y cómo te humillas? Cobra ánimo. Yo no sé cuántos ahorita están aquí con desánimo. Yo no sé cuántos vienen desanimados. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. ¿Ya ve cómo anda bien desanimado? ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Bien desanimado. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Has de decir: ay, pastor, ¿y eso qué? Pues cobra ánimo. Cobra ánimo. ¿Cuántos de aquí alguna vez se llegaron a sacar una lotería? ¿O cuántos recibieron la noticia de que llegó tu carro, tu casa, algo bonito? O alguien en su trabajo que te sacaste el boleto premiado, una pantalla de 10,000 pulgadas. Pues es que estoy nada más haciendo una ilustración. ¿Qué hiciste? ¿Saben cómo reacciona la gente que se saca la lotería? ¿Cómo, hermano? Bueno, unos al grado, hermano, que les dio un infarto y ya no gozaron nada. Pero murió con mucha alegría y gozo. La pregunta es: ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pues entonces esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Por eso es que la única condición, para que se cumplan estas promesas dadas por Dios, pues tiene que ver con tu actitud, si lo recibes o no. ¿Tenemos una actitud de confianza o de duda, mis hermanos? Mira, de enero a diciembre tuvimos días en que pensamos que no lo íbamos a lograr, ¿sí o no, hermano? ¿O no? ¿Tuviste momentos o tuvimos momentos en que la fe se sintió frágil, sí o no? ¿Tus fuerzas cómo estaban? ¿No estaban cansadas? ¿No sentiste que el camino era demasiado largo? Ahora, ¿no oraste? Y le dijiste: Señor, ¿cómo termino? Señor, tú no viste mis lágrimas. Tú no sabes de mí. Señor, creo que yo he batallado en silencio. Mira, si eso llegaste a decir, escucha bien, aquí estás. Y aún con eso, el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Lo que viviste, lo que sufriste, lo que has padecido, es porque estoy tratando contigo. Amados, escucha bien esto: aún cuando tus pastores se equivoquen contigo, o aún cuando en nuestro error como humanos te lastimemos, escucha bien,
ahí está Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando las ovejas nos lastiman, nos ofenden, nos acusan de cosas injustas, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ahí estamos. Ciertamente necesitamos la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para aprender a valorar más las cosas buenas que vivimos por la gracia de Dios, que desanimarnos por las cosas malas que vivimos. Debes de poner más tu mirada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos aprender a valorar más las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros? Bueno, porque a veces aprendemos solo a mirar lo malo. Solo te enfocas, hermano, en lo malo. No te enfocas en las cosas buenas que vivimos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues Dios no está conmigo, me abandonó, me dejó solo. El apóstol Pablo le dice a una iglesia que estaba en madurez plena, Tesalonicenses 5:8, dice: dad gracias en todo. ¿Cómo? En todo. ¿Qué es todo? Eso todo implica cosas buenas como cosas malas. Por eso es que Pablo dice, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, vaya conmigo, mira lo que dice verso 28, Romanos 8:28 dice, y sabemos, ¿lo tienes? Y sabemos, es decir, conocemos, entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó, es decir, los destinó. ¿Para qué, hermano? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Dice Pablo, regresando a Tesalonicenses 5:8, porque es la voluntad de Dios para con todos, otra vez, en Cristo Jesús. La vida cristiana en Cristo, hermano, debe de llevar a entender que no hay ni una sola persona exenta de vivir cosas buenas. ¿Cuántos de aquí hemos vivido cosas buenas? O alguien puede decir, no, yo no, pastor, yo puros desastres, puras cosas malas. ¿De verdad, hermano? A ver, ¿quién puede pararse en este momento y decir, no, pastor, yo sí? La verdad es que de mal en peor. ¿Quién? Bueno, ok. Ahora, ¿quién puede decir que solamente ha vivido puras cosas malas? Hemos vivido cosas buenas, ¿sí o no, hermano? Pero también cosas malas. ¿O habrá alguien aquí que diga, perdón, pastor, pero yo puras cosas buenas? ¿De verdad? Póngase de pie. Digo, si puede haber un corazón bien orgulloso que diga, pues yo puras cosas buenas. Ay, pues déjeme vivir un mes con Andrés y sabrás quién es. Por ahí dicen Ángel 3:2. Perdón, Suponías 3:2. Ahora, hermano, el asunto de a veces vivir problemas, ¿sabe por qué? Porque a veces ese vivir con problemas se deriva de una fe sin obediencia. Debe de haber obediencia en la fe. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es que tengamos un pie en el cielo y un pie en el mundo. Estás partido a la mitad. Con un corazón así, mis hermanos, pues por eso miras más lo malo que las cosas buenas. Porque Dios pide que dejemos el pasado y abracemos las nuevas cosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vivir así, hermano, con una fe sin obediencia, con un pie en el cielo y otro en el mundo, tendrás una crisis de fe constante. Crisis de fe, crisis tras crisis. Crisis en el matrimonio, crisis en finanzas, crisis en esto, crisis. ¿Por qué? Porque tienes un corazón partido. Ahora, mis hermanos, pregunto, cuando salen de paseo o de viaje, que es muy probable que, gracias hijo, que es muy probable que muchos salgan, hermano, y cuando vas a esos lugares bonitos, la pregunta es,
¿A qué le tomas fotos? ¿A los accidentes? ¡Mira! Y vaya que sí hay, ¿eh? Las redes sociales así están en la carretera México-Pachuca, accidente. Puras cosas malas. Lo más grave es que hay cristianos que ahí están con los videos. Mira nada más, se le ve el corazón. Oye, ¿cómo no vas a tener una vida de tragedia cuando ves puras tragedias en las redes sociales? Y ahí tienes a tus hijos. ¿Tomas fotos solo de las cosas malas? Pregunto, ¿o tomas fotos de las cosas buenas? Un panorama, ¿sí o no? Una cascada, ¿sí o no, mis hermanos? Ahora, ¿por qué tomas fotos? ¿Por qué? Porque son momentos, son recuerdos que, dígalo fuerte, buenos. Entonces, ¿tomas fotos de cosas buenas o de malas? ¿Sabe? Pues de cosas buenas, hermano, ¿sí o no? Por eso, hermano, es importante lo que tienes en tu mente. Por eso es importante qué es lo que más recuerdas. Si más recuerdas los asuntos graves, duros y difíciles, hermano, de este año, va a detener tu futuro. Por ejemplo, hermano, ya casi termino. Yo recuerdo que tuve un momento de crisis de fe. Los pastores también tenemos momentos de crisis de fe. Recuerdo que un día tomé el auto, salí, pero de repente como que me sentí sin rumbo, hermano, sin saber qué hacer, ni qué pensar, incluso ni qué creer. ¿Sabe cómo me sentía? Sentía que había tocado fondo. Empecé a cuestionar mi pastorado, si realmente lo que yo decía creer era cierto, si era verdad que conocía a Cristo, si viví para Él o vivir para Él valía la pena. Después, hermano, de darme vuelta, o sea, de estar dando vueltas en ese carro, llegué a casa. Una vez que me estacioné, pues empecé a llorar incontrolablemente en ese auto. Y yo empecé a hablar conmigo mismo como el salmista. Y dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, Señor? ¿Y sabe qué hice, hermano? Empecé a clamar al Señor con todas mis fuerzas y le rogué, le imploré, tomando el volante, que me sacara del pozo de esa desesperación en la que yo estaba en ese momento. De hecho, hermano, nunca pensé que me retumbara tanto el Salmo 40. Yo recuerdo que lo único que hice fue esperar pacientemente en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y le empecé a decir, Señor, aclara mi obscuridad interna, porque así estaba, hermano. Yo no sé si tú has pasado así por momentos de obscuridad interna. Y yo le dije, Señor, muéstrame qué está sucediendo con mi fe. Y en su bondad, mis hermanos, el Señor, ¿sabe qué me mostró? Me mostró el centro del problema. Mi mente empezó a divagar. Estaba buscando a quién responsabilizar de mi estado. ¿Mi esposa? ¿Mis hijas? ¿La congregación? ¿Tal familia? Y me dijo el Señor, no. Le dije, entonces, y me dijo, tu manera de verme. ¿Cómo, Señor? Sí, porque tú has predicado de mi bondad, pero mi bondad la tienes mal aplicada. Tienes mal aplicado, o te falta afirmar el evangelio, la gracia, especialmente en mi carácter, pero mi carácter en mi soberanía. Y me dijo, mira, no solo son los del instituto los que necesitan conocerme, sino toda la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque nunca podrás amar a Dios a menos que lo conozcas.
Así es que el Señor me dijo, mira, debes de aprender que dentro de mi bondad, porque la bondad de Dios apunta a su perfección, hermano, a su naturaleza. Él es bueno en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Su bondad se revela en su amor y en sus actos. Eso significa que Dios es bueno y siempre, y que todo lo que hace es bueno. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos de aquí pueden decir Dios es bueno? Y eso es claro en las Escrituras. Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. El que te corona de bondad y compasión, Salmo 103, etcétera, hermano. Claro que Dios es bueno, pero ¿por qué Dios me dijo que enfocaba mal que Él era bueno? Dijo, bueno, es que cuando tú hablas de mi bondad, dices, bueno, si Dios, su estándar es perfección en la bondad, ¿por qué me permite vivir lo que vivo? ¿Por qué tengo que a veces sufrir? ¿Por qué a veces tengo que sentir que no puedo más? Incluso, hermano, cuando alguien, un cristiano, tenga un acto de bondad, ¿qué crees? Es el reflejo de Dios, porque nosotros no generamos la bondad, sino Dios. Así es que si Dios es bueno y le creemos, la pregunta es, ¿por qué permite Dios cosas a nuestras vidas? Amados, esa era una de las cosas que yo luchaba tiempo atrás. Era un ataque del enemigo, robar mi confianza en la bondad de Dios. Pero escuche, la bondad de Dios, ¿qué cree? Debe ser evaluada aún, escuche, ¿debes de evaluar la bondad de Dios? ¿O debes de evaluar tu conocimiento de esa bondad de Dios? Nosotros no estamos aquí para evaluar a Dios. Lo que sí debemos es evaluar la fe que decimos tener en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tú y yo debemos de recordar que Dios es bueno aún en medio de toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:28 nuevamente, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, buenas y malas, cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol Pablo comienza hablando en el verso 18 del sufrimiento que tenemos. Escuche bien, todos aquellos que están del lado de la eternidad. Y todos los que estamos del lado de la eternidad tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo nos dice que todo va a obrar para bien. Aquí necesitas, hermano, otra aplicación. Que si Dios está con nosotros, presente en nuestras vidas, es decir, su presencia constante, está también para apoyarte y fortalecerte. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ahora, ¿qué implica estas promesas, hermano? Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, mis hermanos, ¿por qué atorarnos en las cosas malas que suceden en nuestras vidas cuando dice el Señor que su bondad debemos aprenderla a ver aún en medio de cosas difíciles? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, cuando el dolor toque a tu puerta, recuerda que es parte de un camino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabe qué le dijo a sus discípulos? Miren, los voy a mandar entre lobos. Los van a perseguir. Los van a asesinar. ¿Cuántos de aquí saben que los discípulos fueron al cielo completitos? ¿Sí supieron? Pero antes de estar allá, ¿cómo se fueron al cielo?
¿Saben que Pedro murió? Y murió crucificado, y él dijo, pero no como mi maestro, murió de cabeza. El apóstol Pablo, decapitado. Santiago y más, algunos fueron atravesados con lanzas, otros fueron apedreados. El único que murió de viejito, ¿quién cree que fue? Juan. Pero ¿qué crees? Ni él se salvó. Se dice que lo metieron a un bote, con aceite hirviendo. Amados, ¿quién de nosotros tiene una sentencia como esa? ¿Sabes que estamos en un país donde no nos han dicho por el momento? Dígale al que está a su lado, todavía no te han dicho que te van a cortar la cabecita por ser cristiano. ¿Sabes que muchos desean salir del cristianismo? Y los que han salido, ¿saben qué han dicho? Por fin soy libre. Ahí me tenían. Oye, pues si era tu fe. Pero ¿sabes que muchos quieren convertirse a Cristo? Por eso el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que la sabiduría perfecta de Dios no es la que enseña, ven a Cristo para que tus tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez se acaben. No, dile, mira, necesitas a Cristo, recibirlo en tu corazón, pero también viene algo que necesitas ser discípulo de Cristo. ¿Para qué? Para que aguantes, para que estés fuerte y sólido cuando venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dígale al que está a su lado, si tú no entiendes esto, este año que empiecen las cosas malas, te vas a desanimar. Ay, el pastor y sus mensajes pesimistas. Primera a los Corintios 10:13. Escucha, hermano. Si nosotros somos más que vencedores, es en medio de todas estas cosas. En otras palabras, no significa que ser más que vencedores que Dios quite los obstáculos, no, mis hermanos, sino que en su gracia Él nos va a ayudar. ¿A qué? A superarlas. El pueblo de Israel le dijo, cuando lo iba a atravesar sobre el mar, ¿qué hizo el Señor? Los elevó así, a ver, súbanse en mis manos. ¿Así los pasó en el mar rojo? ¿Qué hizo? Abrió el mar, ¿sí o no? Pero les dijo, caminen. ¿Sí o no? ¿Qué significaba eso? Confianza. Confianza. De manera que tu fe se va a reflejar en nuestros hijos. Si ellos perseveran en la fe, va a ser por dos: por tu ayuda o porque directamente Dios lo hace. Porque a veces pueden existir padres que solamente se congreguen por tradición y no por convicción. Hay gente que ve la iglesia como una opción y no como una bendición. Así es que tú y yo, dice Pablo, 1 Corintios 10:13, ustedes han tenido las malas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. En palabra de Dios para todos. Este pasaje, ¿qué nos dice, hermano? ¿Que todas las cosas van a ser agradables o fáciles? No, hermano, mire, termino. Un divorcio no es algo bueno. Un hijo, hija, papá, mamá enferma no es algo agradable. Un diagnóstico terminal no es algo que nos parezca bueno. En esencia, hermano, estas cosas no son las que a nuestra vista parece bueno. ¿Son dolorosas? Sí. ¿Son difíciles? Sí. ¿Sabe qué quisiéramos, hermanos? Sinceramente, quisiéramos cambiarlas o no vivirlas, ¿sí o no? Si nos dieran a escoger, hermano, ¿qué dirías? ¿Que estás dispuesto a pasarlas o a no pasarlas? Amados, nadie estará dispuesto a escoger las dificultades. Entonces, ¿cuál es la verdad de este pasaje? Bueno, que Dios usará
todas las cosas, incluyendo las malas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios? Que te parezcas más a Cristo. Que seamos hijos de Dios con propósitos. ¿Cuáles propósitos? Honrar a Dios. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu obediencia. Aprendamos a ser más prudentes, más sinceros. Todos los que trabajan, que tienen negocios, aprendan a ser constantemente que mejores cristianos, mejores, más honestos. Todos los que tienen una empresa, no sé quién, pero si Dios te da esa bendición, ¿qué debemos ser? Mejores hijos de Dios con esos trabajadores. O si tú estás en una empresa o un negocio que es de un cristiano, ¿qué crees? Todavía debes de hacer las cosas mejores. ¿Por qué? Porque demuestras que tienes temor de Dios. Así es que, hermano, concluyo. Inclina tu rostro, por favor, por un momento. En resumen, ¿qué Dios está obrando y haciendo ahora contigo? ¿Cómo puedes decir Dios está con y por nosotros? Nos hemos empeñado a ver más lo malo que lo bueno. Bueno, mira, si aún en este día tocó la puerta del dolor, bueno, recuerda que todas las circunstancias, hermanos, son parte de un camino piadoso. Es parte de la bondad de Dios. En su sabiduría, hermano, y voluntad perfecta, debemos aprender a mirar la cruz. ¿Por qué? Porque ahí está la prueba de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo te pido, hermano, que le digas: Señor, ayúdame a regresar a estas verdades. Hay muchas promesas. Solo vimos hoy dos. Una de ellas es que su presencia estará constantemente contigo, hermano. Y número dos, que Él te apoyará y te dará la fortaleza. Pero también creo que puedo decirte, hermano, Él es tu guía y tu dirección. Es decir, Dios te va a guiar, va a dirigir tu camino. Pero para eso debes entender y aprender, hermano, a fijar sus ojos en su palabra. Así es que yo te pido que le digas: Señor, abrazo estas promesas de consuelo y confort para mi vida. Mi actitud es importante, Señor. Si yo me pongo de pie con una mala actitud, con un corazón desatendido, con la misma acción con la que entré a esta tu casa,